Buenas tardes, hermanos. Es un placer dirigirme a ustedes. Feliz año. Eh, este estudio del día de hoy es bastante interesante, bastante profundo. Entonces vamos a ponernos en manos del Señor para comenzar. Bendito Padre Celestial, Señor, te alabo, te bendigo, Señor. A ti la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por este año que comienza, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es siempre fresca para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, tú tomes control de lo que se habla, se dice, Señor, y seas tú, bendito Espíritu Santo, quien ministra a nuestros corazones y a nuestras mentes para entender y poner por obra. A ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues es un placer estar de nuevo con ustedes. El libro que nos toca el día de hoy es un libro bastante profundo. Es un libro que a veces es un poco incomprendido porque tomamos muchos fragmentos de este libro que son muy conocidos, pero a veces ignoramos el contexto general de este libro, de esta carta, y es la carta a los hebreos. Es una carta que resume básicamente lo que es la alta cristología. El estudio de nuestro Señor Jesucristo está resumido en este libro, más que cualquier otro libro, aún del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, vayamos estudiando parte a parte este libro y veamos en su contexto general de qué consiste y cómo se aplica a nuestras vidas. Bueno, empezando por el tema general del libro. El tema general del libro, como primer tema, sería la supremacía, la superioridad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la preeminencia de Jesucristo. Y un segundo tema se puede denominar, se puede llamar una salvación tan grande. Y esto lo veremos a continuación. En los años más o menos en que se escribió, se calcula que fue un poco antes del 70, entre el 67 y 69, ya que se menciona algunos de los ritos que se hacían en el templo. Y sabemos que el templo fue destruido en el 70 después de Cristo por Tito, el hijo del emperador. Entonces, se puede ubicar esta carta por ahí por el 67 y 69. Tiene dos divisiones muy claras este libro. La mayor parte de las secciones, que es del 1 al 10, habla de la preeminencia de Cristo. Y la última parte, es hasta el capítulo 13, habla de la exhortación a seguir, a no caer, la exhortación a proseguir en la fe de Cristo. Contexto histórico. Bueno, como habíamos estudiado en alguna ocasión en el libro de los Hechos, vemos que en este libro se da la que es la persecución de los cristianos. Había nacido la primera iglesia, que es como se le denomina la iglesia primitiva, pero pues es la primera iglesia. Empezaron a proclamar el evangelio en Jerusalén, Judá y hasta el fin del mundo, y vino persecución. Vemos como el primer perseguidor, si se le puede llamar así, fue Saulo, el que perseguía a la iglesia. Después el Señor lo alcanza, pero ya estaba echada la moneda, como dicen por ahí. Ya empezó la persecución a la iglesia cristiana. Y esta persecución duraría mucho tiempo, a punto de que empezó la repartición, empezaron a irse los cristianos, y a donde llegaban los cristianos, promulgaban, hablaban de la palabra de Dios. Entonces el evangelio empezó a crecer de esta manera. Bueno, muchos de los judíos, ahora cristianos, estaban siendo rechazados por sus propias comunidades y perseguidos. No solamente los gentiles, sino mayormente los judíos. Entonces, la situación en la que se ubica esta carta, contexto histórico, es en medio de esta gran persecución, un poco antes de la caída de Jerusalén y del templo. Lo que nos lleva a ver quién es el autor y a quién fue dirigido. Bueno, el autor, antes que nada, sabemos que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de toda la palabra de Dios, ya que es inspirada por Dios. Y el escritor humano se ha dicho, se ha sugerido que es Pablo, pero a diferencia de las cartas de Pablo, esta no contiene la introducción.
por lo que el contenido de esta carta muchas veces se compara con una homilía, o sea, una predicación, un estudio compartido, no tal cual una carta. Ese es el nivel literario que tiene, de excelencia. Y carece la presentación como las cartas, pero en el capítulo 13 sí viene una despedida como si fuera una carta. Entonces, como rompe el esquema de las cartas de Pablo, también se ha puesto en duda su autoría. Y se han propuesto a autores como Apolos, como Lucas, ¿verdad? Pero no hay realmente ningún indicio para poder decir que estos son los autores. Por lo tanto, continúa como una carta sin autor, pero sabemos que el autor real es el Espíritu Santo. Esa es la autoría real. Y a veces es mejor verlo así porque sabemos que es Dios hablando directamente a través de algunos de los apóstoles sin ponerle nombre al escritor. Nos lleva también al tema, ¿a quién fue dirigido? Bueno, hay algunos vertientes. Por ejemplo, el doctor R.C. Sproul dice que esta carta seguramente fue dirigido a un grupo de judíos que se le llamaban los lapsi, una palabra latina que quiere decir lapsus. Lapsus es de que estaban apostatando de su fe, recibieron la fe, creyeron en el Señor Jesucristo, pero bajo la presión de la persecución. Recordemos que en este lapso, precisamente, los cristianos estaban siendo masacrados, estaban llevándose como entretenimiento a los circos romanos, estaban siendo usados inclusive como antorchas humanas. Entonces no era para menos que estos creyentes, estos nuevos creyentes, estuvieran titubeando y muchos de ellos apostataran. Entonces viene la entrada de esta carta poderosa a estos hermanos, donde definitivamente ellos tenían que tener conocimiento del Antiguo Testamento, ya que mucho de lo que se habla aquí es un contraste entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y está demostrando el autor del por qué sí hay que esforzarse y seguir en la fe. Está demostrando el autor de cuál es la superioridad, la supremacía de Cristo a través del Antiguo Testamento aplicado en el Nuevo Testamento. Ese es el contexto. Entonces, esta carta, aunque se dice que fue dirigido para estas personas que estaban abandonando su fe, apostatando, es dirigida a los cristianos de todas las épocas. Esto es, a ti y a mí. Y veremos también por qué es aplicable para todas las épocas esta carta, porque a final de cuentas es el Espíritu Santo quien está hablándonos. El propósito de la carta, como habíamos mencionado, si era dirigido a este grupo de hermanos que estaban siendo perseguidos, entonces el propósito de la carta era para alentar y animar a los santos en medio de la persecución a mantener su fe, preservarla hasta el fin, siguiendo a Cristo como supremo ejemplo y como suprema recompensa. Por eso el segundo tema o subtema del libro es una salvación tan grande. Una salvación tan grande que estos hermanos de la primera iglesia ya habían recibido, pero que estaban quizá menospreciándola por la presión de la persecución. Lo que nos lleva entonces a la primer cita. Y esta primer cita que vamos a leer bien podría resumir en su totalidad el libro de los Hebreos, por la profundidad y por cómo empieza. Y es, si me acompañan, Hebreos 1, del 1 al 3. Y es impresionante la forma como empieza este libro. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 3. El cual, siendo resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Wow, esto sí es una introducción. Y básicamente está englobando la esencia de Cristo, está englobando lo que hizo Cristo y está englobando el propósito de toda la carta. Dice que habiendo hablado Dios de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, esto nos lleva a cómo es que Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Está diciendo que Dios hablaba a los padres, esto es, a los judíos del Antiguo Testamento, por medio de los profetas. Si recordamos cuando nos tocó estudiar a todos los profetas, veíamos que los profetas son voceros de la palabra de Dios. Recibían la instrucción, la palabra de Dios, y estos profetas eran voceros, hablaban la voluntad de Dios. Perdón. Entonces, habiendo hablado antiguamente por medio de los profetas, en estos postreros días, ahora, esto es, incluyendo este día, está hablando a través de el Hijo. Antes mandó a sus siervos, a los profetas, a hablar, a dar el mensaje, pero ahora habla a través del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? ¿Quién es Jesucristo? Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo que el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, la que podemos ver ahí en Isaías 6, que se presentó en la manifestación en su gloria a Isaías, o lo que podemos ver allá en el capítulo 1 y 2 de Ezequiel, que vio esta gran manifestación de la gloria del Shekinah de Dios. Dice que Jesucristo es el resplandor de esa gloria. Y no solamente eso, que Jesucristo es la sustancia de Dios. Jesucristo es Dios. Nuestro Cristo, quien ahora habla, es Dios. Es la manifestación, primeramente como la segunda persona de la Trinidad y ahora como el Hijo, Jesucristo, quien sustenta el universo, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, esa gloria de Dios, esa imagen de la sustancia de Dios, Él se dio a sí mismo para purificación de nuestros pecados. Wow. Por medio de sí mismo, dice, y ahora, ¿dónde está? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios mismo, la gloria de Dios, la sustancia de Dios, quien constituyó todo, quien se ofreció por la purificación de nuestros pecados y quien ahora está a la diestra en la gloria, es Jesucristo, quien nos está hablando a ti y a mí hasta este día. A ese tamaño está la introducción y esto básicamente resume la mayor parte de la carta, lo que podemos ya de alguna forma entender el contexto de lo que sigue. Bueno, el autor dice que si estaban siendo perseguidos por la situación en que se vivía, tenemos que seguir en nuestra fe porque Jesucristo mismo, siendo la gloria de Dios, se dio a sí mismo para purificación de nuestros pecados. Esto es para pago de nuestros pecados. Entonces, bien vale la pena el seguir aún a través del sacrificio, gozosos, sin perder esta salvación tan grande que nos dio Jesucristo. Este libro tiene una estructura muy peculiar porque además de que está hablando estas grandes verdades bíblicas acerca de Jesucristo, hay también serias advertencias que muchas veces se pasan por alto. Y nos encontramos con esta primera advertencia en el capítulo 2, del 1 al 2, que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
En el Antiguo Testamento, si recordamos, hablando específicamente del Antiguo Pacto, Dios habló, en la usanza de los judíos, la palabra de Dios se recibía por medio de los profetas y de los ángeles. Recordemos allá en profeta Daniel, por ejemplo en Daniel 7, cómo recibió la palabra, el mensaje, por medio de Gabriel. Entonces, si Dios habría hablado antes y daba su mensaje a través de los ángeles y de los profetas, y el pueblo de Dios, cuando fue rescatado y cuando salieron de Egipto, dice la palabra de Dios que ellos descuidaron esa palabra. Dios hizo un pacto con ellos y ese pacto fue violado, fue traicionado. Por lo tanto, recibieron una justa retribución. ¿Cuál fue esta? Ninguno de ellos entraría en la tierra prometida, en la tierra del descanso, en la tierra que Dios les daba. Ninguno de ellos, hasta pasar esa generación. Dice, si ellos recibieron esa justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué salvación? El mismo Hijo de Dios, el mismo Dios que se dio en rescate por nosotros. ¿Cómo vamos a descuidar semejante salvación? Entonces, está exhortando el autor a este pueblo perseguido. ¿Cómo escaparemos si nosotros descuidamos algo como eso? Prosigue el autor. Perdón. Y entonces empieza a hacer un recorrido, el autor, un análisis impresionante acerca de la superioridad de Cristo. Primeramente dice que Jesucristo es superior a los ángeles, puesto que Jesucristo es el creador, es el hacedor. Y después hace una analogía de antiguo pacto y nuevo pacto. Moisés con Jesucristo. Y habla de que Jesucristo es superior a Moisés. ¿Por qué? Bueno, Moisés era un siervo de Dios. Dios mandó a su siervo por delante a dar el mensaje y hacer un pacto. ¿Cuánto más importante es el Hijo de Dios que ahora llega a su casa? Así esta es la analogía que hace, a su casa a hablar y a darse como sacrificio. Antiguo pacto era un pacto que apuntaba todo hacia el supremo sacrificio de Cristo. Esto es, todos los sacrificios que están instituidos en Levítico, todas las fiestas, aún el tabernáculo, todo es sombra y figura de lo que había que hacer Jesucristo, señalando a nuestro Señor Jesucristo, a el supremo sacrificio que Él iba a hacer, a este nuevo pacto. Si recordamos allá en Jeremías, Dios anunció que iba a haber un nuevo pacto, que no iba a ser como el anterior, que este pacto iba a estar escrito en los corazones de las personas. Entonces habla de la superioridad de Moisés, de Jesucristo sobre Moisés. Luego también, siguiendo la narrativa en los siguientes capítulos, del 4 en adelante, habla de que Jesucristo era superior a los sumos sacerdotes. Bueno, recordemos que el sumo sacerdote fue instituido por Dios. El primer sumo sacerdote fue Aarón, de la tribu de Leví, y toda la tribu de Leví fue constituida como sacerdocio. Esto es para servicio de Dios. El sumo sacerdote era aquel que ofrecía el sacrificio y que entraba en el tabernáculo a través de la zona que se llamaba la cámara, que era la santa, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era al fondo del tabernáculo, donde estaba precisamente el arca del pacto. Bueno, entonces entraba el sumo sacerdote una vez al año, entraba al lugar santísimo y ofrecía
sacrificio. Pero antes de eso, el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por sí mismo para limpieza de sus pecados. Bueno, entonces dice Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. Dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces está hablando de que Jesucristo es un sumo sacerdote. Pero ¿cómo va a ser sumo sacerdote Jesucristo? Si recordamos que Jesucristo viene de la tribu de Judá, no era de Leví. Bueno, el autor nos lleva a un pasaje del Antiguo Testamento donde Abraham se encontró con un sumo sacerdote que se llamaba Melquisedec. Este sumo sacerdote de Melquisedec dice que no tenía principio ni fin, que era rey de un lugar que se llamaba Salem, rey de paz, rey de justicia. Y Abraham sale a su encuentro después de derrotar a los reyes y le ofrece el diezmo a este Melquisedec, del que se habla poco. Y Melquisedec recibe el diezmo y bendice a Abraham. En la usanza judía, el menor es el que paga diezmos al mayor y el mayor es el que bendice al menor. Entonces, esto nos lleva también a que Jesucristo es superior a Abraham, ya que Melquisedec era figura de Jesucristo, ya que Jesucristo es sumo sacerdote y dice Hebreos precisamente, según la orden de Melquisedec, puesto que el sacerdocio levítico tenía caducidad. Esto es, llegaba el punto en que moría el sumo sacerdote y se levantaba otro sumo sacerdote. Y cada uno de ellos tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Pero dice que Jesucristo es sumo sacerdote no según la orden levítica, sino la orden de Melquisedec, que no tiene principio ni fin. Esto es, no caduca el sumo sacerdocio de Jesucristo, es eterno, no como el levítico. Y entonces esto nos explica cómo es que Jesucristo se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios. Y dice que su sangre entró hasta el lugar santísimo para ofrecer expiación por nuestros pecados. Si únicamente el sumo sacerdote podía entrar, Jesucristo era el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y entró hasta el lugar santísimo, que dice que ese lugar santísimo y ese tabernáculo es figura de cosas celestiales que están en el cielo. Entró ahí y abrió, rasgó el velo de arriba para abajo, teniendo acceso por su carne a nuestro Señor Jesucristo, acceso al trono de gracia. Y ese sacrificio es eterno, por lo cual salva a Jesucristo eternamente. Entonces, ¿cómo se hace esta conciliación? Bueno, Jesucristo es rey y sacerdote porque Melquisedec era figura y era rey de Salem y sumo sacerdote. Jesucristo es de la tribu de Judá, de la cual recordamos que Jacob, su padre, le bendijo y habló de que él sería rey de esta tribu. Así Jesucristo es nuestro rey y nuestro sumo sacerdote, quien entró una vez y para siempre al lugar santísimo, dejó su sangre como pago de nuestros pecados y abrió el camino para que tú y yo nos acerquemos a su trono de gracia eternamente. ¡Wow! Esa es la obra que hizo Jesucristo. Y de eso está hablando el libro. De eso está hablando a estos cristianos que deben de haber conocido el Antiguo Testamento, a los cuales les está diciendo, esta salvación tan grande que nos dio Jesucristo consiste en que
Jesucristo es mayor a los ángeles, a los profetas, a Abraham, a Moisés, a los sumos sacerdotes. Ese Jesucristo es tu sumo sacerdote, es mi sumo sacerdote, es mi Dios. Él es el que nos ha regalado una salvación tan grande. Continúa, perdón, y habla entonces de la analogía de los pactos, como habíamos hablado un poco antes. Y esta analogía es de que el pacto antiguo se celebraba con el sacrificio de animales. Pero dice también que la sangre de los machos cabríos y de cualquier animalito no cubre el pecado. Era algo temporal. No hay perdón de pecados si no hay derramación de sangre. Entonces, Jesucristo, con su sangre, la derramó y con esto selló el nuevo pacto. Si recordamos, Jesucristo dijo: esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Este es mi cuerpo. Estas son las palabras del nuevo pacto. El viejo pacto que se celebró antes de entrar a la tierra prometida, fue en Éxodo y se repitió en Deuteronomio, era para que pudiera entrar el pueblo y hacer pacto con Dios y diciendo: sí, nosotros te obedeceremos y te seguiremos. Y hubo derramamiento de sangre ahí, palabras del antiguo pacto. Pero allá en Jeremías vemos que Dios reclama a su pueblo y le dice: ustedes quebrantaron mi pacto y hay consecuencias para eso. Ustedes hicieron pacto conmigo y lo transgredieron, por lo cual ustedes recibirán la retribución correspondiente. En el nuevo pacto, dice Jesucristo: yo me ofrezco por ustedes, porque en mi sangre hay salvación eterna. Y ese nuevo pacto nosotros lo celebramos cada vez que tenemos comunión. Esa es la importancia también de recordar qué representa ese nuevo pacto. La sangre de nuestro Señor Jesucristo sellando ese nuevo pacto con salvación eterna para ti y para mí. Entonces el autor de Hebreos también dice: el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Todos los sacrificios, todos los rituales que están señalados en el antiguo pacto, en Levítico y todo eso, simplemente están señalando al autor del pacto perfecto, al autor del sacrificio eterno, nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos lleva a otra advertencia, una advertencia también muy seria, y esta la encontramos en Hebreos 5, del 12 al 13. Dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces está diciendo el autor: ustedes ya han escuchado la palabra, ustedes ya saben en qué consiste el sacrificio, ustedes ya han comparado lo viejo con lo nuevo, pero tienen necesidad de que se les vuelva a explicar como niños. Siendo ustedes ya maduros, teniendo que ser expertos, discerniendo entre el bien y el mal, entre poner en práctica la palabra, tienen que volver a los rudimentos. Esa advertencia también, hermanos, es para nosotros, porque muchas veces podemos pasarnos mucho tiempo oyendo lo mismo, oyendo la palabra de Dios, oyendo en qué consiste la obra expiatoria, oyendo del nuevo pacto, de nuestras obligaciones. Y necesitamos que nos vuelvan a explicar, parvulitos, siendo ya maduros. Debemos de ser expertos, como dice, en el discernimiento entre el bien y el mal. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos.
Entonces, en Hebreos 7, del 1 al 3, recordamos un poco de lo que dice acerca de Jesucristo y la orden de Melquisedec, y ya creo que quedó claro. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, el nombre de Melquisedec, primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre ni madre, sin genealogía, que dice que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Melquisedec era figura simplemente del sumo sacerdote perfecto que es Jesucristo. Entonces, el autor de Hebreos, al llevarnos en este recorrido a través del Antiguo Testamento, demostrando la superioridad de la preeminencia de Cristo, demostrando que el pacto nuevo es superior, demostrando que es superior a todos los personajes que antes habíamos hablado, dice que todos los grandes hombres, los grandes siervos del Antiguo Testamento, creyeron en esa salvación y su fe les contó por justicia. Y entra entonces a lo que nosotros conocemos como el Salón de la Fama de la Fe, Hebreos 11. El contexto entonces de Hebreos 11 es de que todos los grandes siervos que creyeron a la palabra de Dios esperaban la morada final, la recompensa celestial. Se acercaron a Dios esperando lo que Él había prometido más allá de lo que es la tierra prometida, la recompensa celestial. Entonces, su fe les fue contada por justicia. Y entramos entonces a uno de los pasajes más conocidos, que es Hebreos 11, del 1 al 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces está diciendo, la fe es precisamente la certeza de lo que no se ve. Todos estos personajes del Antiguo Testamento sabían por la promesa de Dios que se iba a cumplir, pero no lo veían. ¿Qué es lo que se iba a cumplir? Las promesas de Dios. Porque si en el antiguo pacto la promesa era entrar en la tierra prometida, el nuevo pacto es entrar en el reposo de Dios. Es una recompensa celestial. Eso es lo que está animando precisamente el autor. No desmayes, no caigas, continúa. ¿Por qué? Porque tu galardón es grande. Tu galardón es grande, que nuestro Señor Jesucristo ya lo compró con su sangre, ya abrió el camino. Tú tienes que entrar por él, pero para esto debes de tener fe en Cristo. Ese es el contexto precisamente de este pasaje. Hebreos 11, 39 al 40 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por la fe, no recibieron lo prometido. Ah, caray, ¿qué es lo que tenían prometido? Precisamente este galardón celestial. Llegar al punto en que iban a estar frente a frente con Dios. Ese es también el galardón que nosotros tenemos. Entonces, la exhortación para andar por fe es que todos estos hombres que estaban siendo perseguidos tenían la promesa de Dios de que iban a llegar finalmente a esta recompensa celestial. Dice, porque no te has acercado al monte que echaba fuego y humo del antiguo pacto, sino te has acercado al monte de Sión, a la eterna Jerusalén. Ese es el lugar de reposo que Dios nos promete para ti y para mí. Y finalmente exhorta este libro
a animarse unos a otros, a seguir la sana doctrina, a no desmayar aún a través de las tribulaciones. Y te pregunto a ti, hermano, ¿tú crees que en la situación en la que estamos ahora está siendo perseguida también la fe cristiana? Gracias a Dios podemos decir tú y yo que vivimos en una zona del país, en un país donde todavía se puede hablar abiertamente del evangelio, pero sabemos que hay hermanos en otros lugares que están siendo perseguidos. Y ahora también la tendencia a la ideología es perseguir al cristianismo, es verlo mal, es no aceptarlo y atacarlo. Y muchas veces, con tal de no ser rechazados, hoy en día muchos están apostatando de la fe. ¿Qué es apostatar? Habiendo recibido, se están retirando. ¿Por qué? Porque la presión es mucha, siendo que aún nuestra vida no está ni siquiera en riesgo, pero socialmente a lo mejor no es bien visto. Entonces, para amoldarnos al mundo, muchos están apostatando. Como dice también la palabra de Dios, que en los últimos días muchos apostatarán de la fe. Y esto también está pasando hoy en día. Pero ¿sabes qué, hermano? Te animo a que no importa la situación en la que estemos, levantemos el rostro y proclamemos a nuestro Señor Jesucristo, las verdades bíblicas de nuestro Señor Jesucristo. Porque tú y yo, créeme, no estamos ni siquiera cerca a la persecución que tuvieron estos hermanos. Con esto concluye este breve estudio, esta breve introducción. Espero que sea de bendición para ustedes y fue un gusto saludarles. Bendiciones.